Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Mirad, hoy voy a explicar cómo generar el personaje en la vista de 3/4. ¿Vale? Podéis consultar un vídeo anterior que voy a dejar enlazado en la parte de los comentarios, en el que podéis ver cómo se construye el cuerpo humano, tanto de frente como de perfil. ¿Vale? Vamos a seguir utilizando el canon de 8 cabezas, que es esta línea que veis aquí en el lienzo. Y lo que vamos a hacer es añadirle elementos de perspectiva, ¿vale? O sea, ¿por qué poner el personaje en 3/4? Esto es especialmente útil si nos dedicamos a la parte de concept art. ¿Vale? Normalmente los personajes se presentan en la vista de 3/4 porque ofrece, o sea, una vista de 3/4 no es ni del todo frontal ni del todo lateral, ¿vale? Ofrece información volumétrica del personaje, tanto de la cara frontal como lateral. Y esto viene muy bien cuando se trabaja la parte de concept de los personajes. Si añadimos ese aporte de información de otro plano del personaje, ¿vale? Pues le sirve mucho si alguien lo tiene que modelar en 3D después, o si alguien tiene que después animarlo, o cualquier cosa de estas. Vale, entonces es como sería la vista correcta para trabajar toda la parte de concept. He comentado algo de perspectiva, mirar. Vale, a partir del canon de 8 cabezas, que es esta línea que tenía aquí generada, lo que he hecho es aplicarle 2 puntos de fuga. Si os fijáis en la línea de horizonte, y la línea de horizonte siempre es la línea del que mira, nosotros estamos mirando a este personaje, entonces estamos más o menos a la altura de su cabeza, de ahí que la línea de horizonte esté ahí arriba, no la ponemos más abajo. Y lo que vamos a hacer es, pues bueno, aplicamos los 2 puntos que no sean del todo equidistantes. Esto también lo podéis consultar, hay un vídeo que también voy a dejar enlazado en la parte de comentarios, ¿vale? De perspectiva. Entonces, ¿qué vamos? Al final, ¿cómo le va a influir estos 2 puntos de perspectiva al personaje? Pues le va a dar cierta volumetría, ¿vale? Lo que tenemos es que vamos a ir generando un personaje más o menos dentro de una caja similar a esta, ¿vale? Vale, con cierta volumetría. No me voy a enrollar mucho más. Lo que voy a hacer es explicar brevemente algunas referencias al vídeo anterior que os comentaba, ¿vale? Porque no quiero que sea tan extensa la explicación, ya que lo tenéis bien explicado en el otro vídeo, ¿vale? Pero mirad, aquí tenemos la línea del límite por arriba, el límite por abajo del personaje. Yo lo que siempre necesito para construir un personaje es lo voy a colocar un poco hacia aquí, hacia adentro, ¿vale? Que va a ser más sencillo. Vale, le voy a colocar, mirad, una línea para que no se me caiga, ¿vale? Para que esté estable el personaje. Entonces, lo primero, colocar la cabeza. La cabeza de momento no la voy a trabajar más que algo sencillo, o sea, un círculo y un poco visto. Es como colocar en perspectiva lo que vimos en el vídeo también de la cabeza, ¿vale? Toda esta información la voy a dejar, en el comentario, ¿vale? Todos los enlaces a todo esto que estoy comentando. Y lo que vamos a hacer cuando empecemos a construir, si nos fijamos, esta primera línea es recta, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, a partir de aquí, los hombros van siempre como a 1,5, ¿vale? Los hombros se van a ver ya afectados, ¿vale? Ligeramente, conforme vayamos bajando esta línea. Exacto, ¿vale? Van a ir como deformándose estas líneas, o como podemos ver en estas otras líneas, ¿vale? Van a ir como aplicándose cada vez más perspectiva hasta que lleguemos aquí a la zona de los pies, ¿vale? Que es donde la perspectiva va a ser mayor. Entonces, empezamos a construir. El torso, si lo recordamos, en la vista frontal lo que teníamos era algo parecido a esto, la parte superior del torso, y luego aquí como ¿vale? Como más la cadera. Entonces esto visto de lateral teníamos algo similar a esto, ¿vale? Tenía como cierto ritmo, era la forma de la columna vertebral, ¿vale? Marcábamos la cadera, la espalda y el pectoral de nuestro personaje. ¿Vale? Visto en 3/4, lo que vamos a marcar es los hombros, ¿vale? El pecho, ¿vale? Lo que voy a ir marcando, mirad, voy a alargar un pelín la cabeza, ¿vale? Voy a ir construyendo a partir de aquí. Esta sería la parte superior del torso, ¿vale? Aquí tengo que añadirle la parte inferior. Mirar un detalle, ¿vale? Esta sería la parte del calzón, vista también en perspectiva, que aquí conectaría con las piernas, ¿vale? Lo que interesa saber es que el eje de mi personaje se va a ir desplazando, o sea, el eje, la mitad, aunque yo haya colocado esa línea para mantener el equilibrio, ¿vale? El eje, lo que sería la mitad, mirarlo, por dónde iría. Voy a acercarme un poco. Va un poco siempre teniendo en cuenta que el volumen que mejor define un torso cuando lo estamos girando en 3/4 sería un poco este cilindro, ¿vale? No sé espero que se vea bien luego en el vídeo, ¿vale? En el que se va desplazando, ¿vale? Entonces se va desplazando y todo lo que se va quedando, digamos,
yendo hacia allá, hacia ese lateral, ¿vale? Estará como en escorzo, entonces iremos perdiendo mucha información. Y esto afectará mucho a la construcción del personaje que voy a hacer ahora. Entonces, vale, tengo el torso colocado, podría haberle marcado un pelín más la espalda, ¿vale? Pero simplemente esto ya nos serviría, ¿vale? De torso de nuestro personaje. Si fuera un personaje femenino, pues lo que haríamos sería ensanchar ligeramente, o sea, estrechar ligeramente la altura de los hombros y ensanchar seguramente las caderas, ¿vale? Pero acordaros que esto siempre tiene sus... O sea, no es del todo cierto y siempre hay ejemplos que rompen un poco esta norma. Entonces, ya tengo hasta aquí la construcción de torso y cabeza. Voy a explicar, voy a construir las piernas, ¿vale? La línea de las rodillas, nosotros la colocábamos a partir de este punto de aquí. Vale, entonces lo que hacíamos era colocarlo ligeramente por encima. Entonces una rodilla estaría por aquí y la otra estará por aquí. ¿Vale? Aquí se empieza a ver ya más, que esta está más alta, ¿vale? Porque se ve más afectada por la perspectiva de los dos puntos de fuga que he colocado. Entonces, perdón que me he llevado este. Entonces, ¿cómo construimos las piernas? Esta de aquí, ¿vale? La vemos totalmente. Entonces la coloco, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Si nos fijamos, la pierna esta... la puedo sacar hacia afuera, o sea, no, quizá no tanto, estaba como un poco más en esta dirección, ¿vale? La puedo desplazar, no tiene por qué ir totalmente recta, para permitirme que haga una corrección, o sea, no coloco esa pierna, no coloco las piernas totalmente rectas de mi personaje, ¿vale? Porque quedaría muy extraño. Vamos allá. Vale, coloco las piernas un poco más desplazadas, ¿sí? Vale, sí que si las pongo muy rectas va a ser muy extraño. Entonces, ¿cómo debería poner las piernas de mi personaje? Un segundo, aquí lo tengo. Vale, está saliendo hacia afuera. Veréis que ahora enseguida la otra pierna es la que va a estabilizar mi personaje de nuevo. Entonces, esta pierna que va saliendo hacia afuera, voy a colocarle, acordaos, el tobillo se colocaba aproximadamente aquí en este punto, en la mitad de este último tramo. Aquí construía, ¿vale? Lo que sería la pierna, el gemelo. ¿Vale? Dándole la forma que necesite. Ahora voy a ir dándole un poquito más de forma por encima. Incluso yo esto podría rotarlo, o sea, esta parte de la pierna puedo permitirme. Mirad que para rotar selecciono con la herramienta de lanzo, recoloco el punto de pivote y desde aquí puedo rotar, ¿vale? La pierna, la cara de la pierna que a mí me interesa. Entonces aplico esto y ya lo tengo. Vale, esta pierna, aunque ahora digáis, este personaje se va a caer hacia adelante forzosamente, ¿vale? Lo que voy a hacer es equilibrarlo con la otra pierna. La otra pierna, como estaría fugando hacia este lado, ¿vale? No la vemos totalmente, sino que lo que vemos, ¿vale? Es aquí se pierde un poco y aquí esto conecta directamente con el muslo, ¿vale? Acordaros del concepto de las líneas cóncavas y convexas, ¿vale? Que construían el cuerpo humano. Este tobillo, mirad que ya se va acercando más todavía a la línea de horizonte y es el que me va a equilibrar el cuerpo. ¿Vale? Le voy dando cierto ritmo. Y aquí esta parte del gemelo la saco hacia afuera, ¿vale? Y reconstruyo. Coloco la cara interna también. Vale, ya tengo estas dos piernas, ¿vale? Tengo las dos piernas. Lo que voy a hacer es colocarle también los pies, mientras que este pie va como muy hacia afuera, casi de lateral. Digamos que, o sea, va como hacia afuera. El otro, o bien, tengo varias opciones, ¿vale? Respecto al otro pie. Lo puedo colocar totalmente recto a nosotros, ¿vale? Con lo cual estaría totalmente recto a nosotros. Lo puedo colocar... ¿vale? Lo puedo colocar muy poco girado hacia allá, ¿vale? Que sería otra opción. O lo puedo colocar incluso ligeramente abierto hacia el otro lado, pero muy poquito, ¿vale? Esto siempre se verá influido por la rodilla, ¿vale? Depende cómo yo coloque el pie, debería colocar luego o desplazar ligeramente la rodilla. Yo lo voy a colocar, ¿vale? Frontal a nosotros, ¿vale? Pero en perspectiva. Ya tengo colocadas las piernas, si os fijáis, ¿vale? Lo que voy a colocar ahora son los brazos de mi personaje. Voy a marcarlos un poquito más. Voy a coger esta línea que tenía aquí y la voy a marcar un pelín más. Vale, lo que voy a hacer es... voy a dibujarle los brazos. Vale, este brazo queda por fuera, lo vemos totalmente. Es interesante dejar este hueco aquí, ¿vale? Para que el cuerpo respire y a nivel de silueta, es un concepto interesante también, sobre todo en la parte de concept art. A nivel de silueta, este hueco es importante para generar el volumen del torso, para entender realmente el grosor del torso y separarlo del brazo, ¿vale? Entonces este brazo lo separamos ligeramente, ¿vale? Ya luego colocamos,
Vale, lo podemos colocar así, simplemente. Mientras que el otro brazo, el brazo, en este caso del otro lado del personaje, estará parcialmente cubierto. ¿Vale? Si lo queremos colocar en la misma posición, incluso lo podríamos colocar, ¿vale? Como que no se viera toda la parte, ¿vale? O gran parte del bíceps, etcétera. A mí me gusta, por ejemplo, yo cuando coloco los personajes, si mi personaje tiene, ¿vale? Si fuera un mago, si tiene cualquier elemento que lo defina o le quiero colocar un arma, a mí me sirve mucho colocarla en este brazo de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Porque es muy cómodo, ¿vale? Colocar algo aquí, ya de paso separamos un poquito, nos obliga esto a separar un poco el brazo del cuerpo, ¿vale? Sería un buen elemento, ¿vale? Si tuviera algo aquí cogido. Vale, esto sería un poco el esquema, cómo funcionaría el esquema. Y a partir de aquí ya puedo empezar a construir y a definir un poco más mi personaje. ¿Qué me interesaría saber? Pues a nivel anatómico un poco, quizá acabar de construirlo. Recordamos un poco cómo funcionaba. Tendría que hacer una capa nueva. Vale, a nivel anatómico, pues colocaríamos los músculos que me interesan. En este caso, como el hombro de mi personaje, por donde iría el bíceps, ¿vale? El tríceps de mi personaje. Lo haría construyendo un poco más. Ya entraría al detalle. Haría como simplemente hecho un esquema sencillo, ¿vale? Y a partir de aquí empiezo a construir. O ya directamente marcaría también la ropa del personaje por encima, etcétera, ¿vale? Los pectorales de mi personaje. Haré un trabajo ya más detallado y más que definan bastante más al personaje que estoy trabajando. Vale, otro bíceps por aquí. Vale, ya tengo a mi personaje casi generado. Aquí haré alguna corrección anatómica, le dejaría seguramente eso, la cadera un pelín más estrecha. Acordaros, ¿vale? La rodilla la marcaría. Vale, mirad que ya le he dado forma, no es como en la primera construcción que hice el otro día, ¿vale? En el que utilizaba únicamente primitivas, sino ahora ya estoy dándole, ¿vale? Pues un acabado mucho más de musculatura, ¿vale? Marcando más la musculatura de las piernas, cuádriceps, etcétera, ¿vale? Ahí lo llevamos. Vale, y de nuevo un poco ese tema de las líneas. Aquí lo que hago es mirar cómo hay un contrapunto entre el muslo, ¿vale? Y la espinilla de mi personaje, que es como línea cóncava hacia adentro, línea convexa hacia afuera. Vale, y voy construyendo, le coloco el gemelo. Y ahí sí, tengo... Vale, mi personaje. Vale, aquí tengo la construcción del personaje. Lo que voy a hacer a continuación, vale, voy a construir un esquema de personaje un poco más bestia que este. En realidad lo que voy a hacer es hacer un personaje que fuera pues con unas proporciones un poco más exageradas, ¿vale? Lo que sería pues un tío muy musculado, o ahora veremos, un orco, ¿vale? Podría servir como referencia para trabajar un orco. La cabeza la puedo mantener, ¿vale? Voy a colocarle la cabeza del mismo tamaño aproximadamente. Lo que voy a hacer es los hombros, mirar ya de por sí, muy grandes, ¿vale? Voy a tener los hombros muy grandes y le voy a bajar un poco, incluso lo normal sería que esto fuera la mitad del personaje, ¿vale? Pero voy a bajar esta línea como hasta aquí, ¿vale? A partir de la línea de horizonte que voy a crear ya, ¿vale? Voy a generar aquí mi personaje. Aquí va a estar un poco ¿vale? Va a estar el final del torso, el final de la entrepierna. Entonces, los hombros, ¿vale? Grandes, el pecho lo voy a ir marcando y toda esta parte, vale, mirar, que lo voy a marcar muchísimo. Le voy a dar mucha curva aquí en la espalda también, ¿vale? Que le va a dar... Vale, mirar un poco a lo que me estoy refiriendo. Es un esquema para un personaje mucho más bestia. ¿Vale? Es un esquema para otro tipo de personaje. Siempre que coloque luego esta pierna, ¿vale? Esta la rodilla la he puesto un poco por aquí, en este caso, la otra rodilla, esta pierna es la que tiene que servirme, ¿vale? Para acabar de estabilizar el personaje.
Vale, aquí tendríamos ya gran parte, le voy a marcar los hombros. Vale, y coloco el brazo de mi personaje. Vale, mirar ya cómo el esquema responde a un personaje muy distinto. Vale, lo que voy a hacer ahora es simplemente yo acabar y sacar de aquí algún personaje. Va, este podría ser un esquema, ¿vale? Para un esquema, o sea, un personaje trabajado a partir del esquema de 3/4, cambiándole un poco la anatomía. Lo que voy a hacer ahora es simplemente explicar cómo se trabajaría una cabeza vista en 3/4, que también me parece bastante interesante. Podéis consultar un vídeo detallado que hice anteriormente en el que trabajo y explico todas las medidas, todas las proporciones para hacer la cabeza de frente y de perfil. Vale, entonces aquí lo voy a hacer como más rápido, un poco como yo trabajo, sin ser tan exacto con las medidas, pero sí aplicando los conceptos que podéis encontrar en ese vídeo anterior bajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Simplemente, lo que sí que voy a aplicar es, voy a trabajar a partir de una selección circular, una forma, un círculo perfecto, ¿vale? Lo voy a... Con el stroke lo que hacía era dibujarlo, esto también lo explico en el otro vídeo. Vale, con el stroke lo que hacía era dibujar este círculo y a partir de aquí generar la construcción de mi personaje. Vale, haríamos una línea recta para trabajar la cara de mi personaje. Podemos hacerla así recta o ligeramente inclinada para darle ya un poco de ángulo. Vale, para dibujar dónde irá la cara de mi personaje, el eje, ¿vale? Si pensamos en la cara vista de frente, el eje lo colocamos, ¿vale? Y nos divide la nariz por la mitad, nos separa los dos ojos con cierta simetría, etcétera, etcétera. Cuando torcemos la cara, cuando buscamos esta perspectiva o este escorzo, ¿vale? Lo que vamos haciendo, además, es ir desplazando, como si fuera una forma cilíndrica, ¿vale? La cara, este eje queda como relegado a este lado, entonces lo que vemos en este lado se verá, digamos que mucho más detallado, casi como si estuviera de la vista frontal, ¿vale? Mientras que este lado inevitablemente estará influido por el escorzo y se verá deformado. Entonces esto es un poco, sobre todo, la clave de lo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar la perspectiva de 3/4 de la cara. Vale, marco un poco dónde llega la barbilla de mi personaje, que sería como un poco por aquí, para tener de referencia, por ejemplo, tengo, bueno, para tener de referencia ya lo que sería el límite de la cabeza por arriba, el límite de la cabeza por abajo, ¿vale? Y a partir de aquí poder sacar una línea que me dé hacia los lados, ¿vale? La línea de los ojos, que estaría más o menos aquí, un pelín más abajo, ¿vale? La mitad de la altura de la cabeza. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta? Puedo dibujar también y aplicar aquí directamente, ¿vale? Este corte que le hacía lateral en la cara, lo puedo dibujar también aquí, ¿vale? Donde voy a colocar las orejas. Esto también lo explico, que la cabeza no es del todo redonda, sino tiene un corte, ¿vale? que nos define el lateral de la cabeza. Entonces lo que voy a hacer ahora es también aplicar el stroke, simplemente para tenerlo ahí un poco de guía, que nos pueda servir, por ejemplo, para marcar, ¿vale? En el centro de aquí colocaremos, aquí es donde apoyaremos la oreja del personaje, ¿vale? En el centro de este corte. A partir de aquí podemos construir la mandíbula de mi personaje también, ¿vale? Puedo dibujar esta zona de aquí. Vale, saco la mandíbula de mi personaje y conecto con esta zona de aquí. Vale, ya voy definiendo la cara de mi personaje. Mirad que esto ya me serviría de estructura básica, ¿vale? Desde aquí subo también la mandíbula por el otro lado, marco ligeramente la cuenca del ojo, ya sabiendo dónde voy a colocar el ojo, marco también, ¿vale? La cuenca del ojo superior, le doy la forma a la cabeza, ¿vale? Aquí ya tengo bastante construido lo que sería la estructura, ¿vale? El cráneo, acordaros que venía como por aquí, ¿vale? Esto sería un poco el casco, la estructura para la cabeza. Lo que voy a hacer ahora es hacer una capa por encima. Voy a dibujar basándome en un personaje conocido, ¿vale? Voy a aplicarle y veréis un poco la deformación del rostro, pero básicamente lo que nos interesa es, por ejemplo, a la hora de colocar la nariz, necesito una referencia para colocar una altura para colocar la boca, una altura para colocar la nariz, ¿vale? Voy a hacerlo un poco
con medidas no tan precisas, pero que también me puedan servir. Una medida para colocarle las cejas a mi personaje, ya sabemos dónde le voy a colocar los ojos, entonces le voy a colocar las cejas aproximadamente por aquí. A partir de la altura de las cejas y de la nariz le puedo ir colocando también las orejas a mi personaje, ¿vale? Esto lo explico también más detalladamente, pero básicamente a partir de aquí, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, a partir de la nariz, ¿vale? Lo que vamos a hacer es colocar esta nariz en escorzo, ¿vale? Mirar que está ligeramente lateral. Ahora lo que voy a hacer es marcar, esto sería una fosa nasal, y simplemente trabajando un poco, ahora estoy en una capa superior, ¿vale? Por lo que la estructura la puedo dejar por abajo, como mucho más fina. He empezado a trabajar en una capa superior para hacer la línea más definitiva del personaje. Entonces lo que hago es marcar, no dibujo todo, no dibujo todo dejo algunas líneas abiertas. Esto también es interesante a la hora de construir, de dibujar, ¿vale? Dejar algunas líneas abiertas, ¿vale? Pero mirar, ¿vale? Ya está desplazada, a partir del eje se va aplicando esa deformación. Me quedo dibujando y vais viendo cómo voy deformando el resto de la figura, ¿vale? Voy a construir los ojos, la boca, etcétera, etcétera. Vale, voy ultimando los detalles. Aquí tenéis la representación en 3/4. Fijaros cómo he ido trabajando, cómo se ha aplicado esa deformación en la boca. A partir del eje, un lateral vemos mucho más de la boca que del otro. Exactamente igual con los ojos, vemos mucho más de un lateral que del otro. Vale, es un poco así como hay que trabajar en realidad. Si queremos aplicar, ¿vale? la perspectiva, no podemos generar una simetría, es asimétrico, y entonces la perspectiva tiene que influir mucho más en un lateral que en el otro, ¿vale? Pero no hay otra manera si queremos trabajar bien. Pues nada, simplemente voy a acabar aquí un pelín los detalles de sombras y de luz, aunque bueno, aquí sería simplemente un esbozo para empezar a trabajar. Tendría que marcarle más como las cejas y tal, ¿vale? Pero podéis saber, ya podéis haceros una idea de cuál sería el tipo de transformación que se requiere. Por cierto, si alguien ha reconocido la referencia, he trabajado obviamente a la Mujer Maravilla, ¿vale? Wonder Woman, sobre todo imitando el estilo para mí uno de los más grandes ilustradores, historietistas, dibujantes de cómic de la historia, como es Jim Lee, ¿vale? Podéis consultar su obra y veréis que es un fiera cuando trabaja todo el personaje en cualquier pose. Vale, poco más en realidad. Muchas gracias por el vídeo, por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y nos vemos a la próxima. Un saludo.